Bueno, así arrancamos este bloque y ya le damos la bienvenida a Marcela Fernández, directora del Museo Sobremonte en la ciudad de Córdoba. Qué lástima que no estés acá, pero vamos a charlar todo y que me comentes, bienvenida Marce, lo que significa esto tan importante en un lugar tan histórico como es el Museo Sobremonte, ¿no? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo les va a ustedes? Sí, me gustaría estar ahí prontito, en unos días ya estaré ahí con ustedes en Villa María, pero sí, estaría lindo estar personalmente. Comentame, Marce, ¿cuánto hace que estás como directora del lugar? Eh, y también cómo nace esta idea, ¿no? De un lugar tan importante y un ícono de la cultura en la ciudad de Córdoba. Bueno, bueno, soy museólogo hace un par de años, trabajo en museo desde los 2004 más o menos, en distintos museos de Córdoba, pero realmente como directora de un espacio, como vos dijiste, tan importante como el Museo Histórico Marqués de Increíble. Sobremonte, estoy desde enero del 2020. Qué ¿Por qué bueno. hago esta cara? Porque en realidad me tocó un poco conocer el museo, mis compañeros, las personas que trabajan conmigo, un mes y nos agarró la pandemia que a todos nos afectó. Por eso digo, tuve como un caminar distinto a que si me hubiera tocado el inicio en otros años. No quiero decir que más o menos, pero sí, sin duda, fue distinto, fue un conocer el espacio desde otro lugar. Qué bárbaro. Igualmente yo venía ya 10 años trabajando en la Dirección de Patrimonio Cultural de la misma agencia Córdoba Cultura, y mi llegada era sobre, digamos, el asesoramiento a museos, en un área de museos que hay en la dirección, un poco asesorando y diseñando algunos de los museos, un poco los museos provinciales y viajando por el interior asesorando a los museos del interior. Qué bueno, qué importante trabajo, digo, qué tanto amor al arte, ¿no? Porque cuando uno tiene la posibilidad, yo siempre digo, de viajar a Córdoba, que uno a veces lo hace bastante seguido, es un placer, es un placer para aquellos que nos gusta y que amamos la cultura. Digo, Córdoba también se ha vuelto una ciudad que es sumamente atrapante en toda la parte cultural, la movida cultural que tiene Córdoba y que a veces la gente no lo sabe, es impresionante. Sí, sin duda lo que decís vos, tanto en la ciudad como haces mención vos en Mm. tu relato, es la cantidad, pero como cordobeses, de todo el punto geográfico de esta provincia, nos tenemos que sentir orgullosos por la cantidad de museos. Somos una de las provincias, yo diría que antes de Buenos Aires, la que tiene más museos en Sí. Córdoba. Tenemos más de 400 museos repartidos por toda la provincia, en donde hay un ferrocarril, hay un espacio en donde se musealizó, una fábrica abandonada, una casa para, o sea, en el interior es muy rico porque tenemos distintas historias para contar, la de los inmigrantes, la del ferrocarril, como decía, que también tiene un trazado especial, historias regionales que tienen que ver Ujú. cómo se formó Córdoba con el Camino Real, o sea, distintas historias que le han dado ese condimento de patrimonio, tanto tangible como en estos museos, como todo ese otro relato de patrimonio intangible, inmaterial, que va rodeando un poco todos estos espacios. Bien, vos sabés que acá Villa María, por ejemplo, tiene 7 museos. Es increíble. Por ejemplo, Villanueva no lo tiene. Y a veces yo digo, Villanueva tiene muchísima historia para contar, desde el Parque Hipólito Yrigoyen, desde el paso de las carretas que está ahí nomás cerquita del pueblo, el Camino Real, el trazado de ese Camino Real. Digo, hay muchísimas cosas para contar en una zona tan rica como es acá la ciudad de Villa María y la ciudad de Villanueva, que solamente nos une o nos desune el río Talamuchita y también los puentes que hacen fácil el acceso a estos lugares, ¿no? Bueno, ahí un poco sintetizás un poco la definición, ¿no?, de lo que es un museo,
no tanto para el ICOM, para todos estos consejos de museos, sino un poco en la definición diaria que tiene cada uno de los museos, que es un poco la memoria de una comunidad, de un pueblo, tanto regional como mucho más cercana, ¿no? Por eso... Total. Digo, cuando uno se pone a pensar por qué tantos museos tiene Córdoba y por qué cada localidad en distintos años ha llegado a distintas cartas, como cómo podemos hacer para armar, y muchos aún hoy en día tienen el proyecto de armar su primer museo, que yo realmente aplaudo esos proyectos, porque es un poco como trascender en esto del mantener ese ADN de esa comunidad en particular, y hacer memoria justamente por los que antecedieron a la comunidad como hoy día está conformada. Qué bueno, importantísimo. Marce, yo digo, vas a tener la posibilidad ahora el viernes 27 a las 18:30 horas, vas a estar realizando, dando una charla acá en el Museo Sabatini que tenemos nosotros en la ciudad de Villa María. Digo, la importancia de este espacio cultural que también se refleja en un polo cultural que tenemos en ese sector. Sí, sin duda, vos decías viniendo a Córdoba, y uno en Córdoba ve distintas localidades como puede ser Villa María, Río Cuarto, San Francisco, en donde realmente la cultura vive en las calles, en la gente, o sea, se consume cultura. Entonces vos podés darlo por las características, a lo mejor en este momento estamos hablando de museo, pero también se podría hablar de la música, de los teatros, digamos, de toda esa convivencia de las distintas disciplinas que componen lo artístico, ¿no? Y lo cultural. Entonces, bueno, un poco vivir en una ciudad en donde congrega tanta cantidad de museos y con tipologías totalmente distintas, hace que, por ejemplo, en la noche de los museos, ustedes disfruten de una amplia gama de opciones, ¿no? Para el villamariense de poder asistir a distintas opciones, ya sea porque uno va con un mayor o con un menor. Entonces, bueno, uno va como eligiendo qué museo brinda más espectáculos, digamos, esa noche para estos distintos públicos, pero tienen la opción justamente porque tienen esa capacidad. Vos sabés que hablando para mí siempre digo, siempre lo hablo con Silvia Longo y también con Nora Vedano, digo, qué increíble, cuánta repercusión, cómo esperamos acá en Villa María, Villanueva, la noche de los museos, porque es impresionante. Primero, la organización que es impecable, te llevan, si no tenés vehículo, te llevan en colectivo, te vas en auto y haces un recorrido que es hermoso. Con esto de la pandemia estábamos parados, pero ya a en noviembre del año pasado se volvió a hacer y la verdad que fue, siempre digo, para aplaudir, pero una gran alegría para aquellos que nos gusta hacer un recorrido cultural y también, como vos decís, de diferentes generaciones, porque por ejemplo, vos lo ves a la abuela, a la hija y a la nieta disfrutando de ese museo, que tenemos un museo privado que es de ramos generales, acá también en el centro de Villa María, y vos lo ves disfrutar porque ves el riel del ferrocarril y ves la muñeca esa antigua que era, digo, es impresionante. Entonces ahí es cuando vos decís que tenemos que seguir apostando a la cultura, que tenemos que seguir haciendo hincapié en que toda la parte cultural y toda la movida cultural, como tenemos acá en Villa María, gracias a Dios, que la verdad que es un lugar del aprendizaje, como se dice, pero aparte un lugar donde uno también empieza a respirar cultura. Cada espacio tiene algo cultural y eso es buenísimo para las generaciones que vienen también. Sí, sobre todo del compromiso de estas instituciones, en este caso, como vuelvo a decir, estamos hablando de los museos, pero podremos hablar de otras instituciones culturales, sí, en donde el compromiso sea bajar esa posibilidad para todo el mundo, que eso es lo que pasa un poco la noche de los museos.
por qué se ha hecho tan famosa y por qué todos estamos Increíble. esperando esa noche en particular. Más allá de Sí, que porque es un horario distinto, entonces la gente lo sí. recorre distinto las calles. Fíjate que esos días, digamos, hasta muy altas horas, hay Ujú. mucho movimiento en las calles que no es habitual, ni siquiera No, acá en el centro de Córdoba. Entonces, vos ves una circulación distinta esos días, es como una preparación y la sí, gente elige uno, dos, tres, de acuerdo al cansancio, a cuánto le dé el cuerpo, pero hace como una preparación, inclusive te diría que hasta anterior, hasta ver un programa, qué visitar y qué no. O sea, se hace toda una actividad paralela qué lindo. o en preparación muy importante. Quiere decir que es una actividad que llega a la comunidad y que la Total. comunidad se la apropie, que es lo más importante, ¿no? Sí, yo creo que acá por lo menos hablo Villa, no me cabe la menor duda, Córdoba, que tiene mucho más acceso o tiene mucho más museos que acá Villa María, pero acá la gente que amamos la cultura sí nos hemos apropiado de esa noche y no vemos la hora de salir ese día y empezar a hacer ese recorrido que después termina, por supuesto, con unas copas en un lugar cultural como es el Leonardo Fabio, acá, un lugar tan hermoso en ese parque de la vida que tenemos. Así que la verdad es un placer, es placentero. Marce, contame, yo me pongo a hablar de la noche en los museos y te digo que me fascina. Yo Pero también podría seguir hablando horas. Marce, contame sobre la charla que vas a estar realizando acá en la casa del doctor Sabatini. Gobernador Sabatini. Bueno, mira, esta charla surge charlando con la directora del Museo Gobernador Amadeo Sabatini, con Angélica, un poco pensando qué actividades podíamos hacer ambos museos en este mes de los museos, porque pasamos, ya va a ser una semana, el anterior día que estuvimos todos en casa por el censo, pero ese 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos. Claro. Y ya todos los años el ICOM, que es el Consejo Internacional de los Museos, propone un tema, un lema, en el cual todos los museos en el mundo trabajan para hacer reflexionar sobre el valor de estos espacios culturales, un poco lo que estábamos hablando recién, pero propone siempre, cada año, un lema distinto para que trabajáramos en base a reflexionar sobre lo que proponen año a año. Este año el lema del Día Internacional de los Museos era el poder de los museos, el poder transformador, que uno lo podía, ¿no es cierto?, trabajar en distintas disciplinas, el poder transformador en la tecnología, en sus públicos, con las nuevas generaciones. Bueno, había un sinnúmero, es tan amplio, siempre los hacen amplios a los lemas Sí. para que cada tipología de museo también pueda adaptarlos a una reflexión propia. Y un poco hablando con Angélica, decidimos a decir, bueno, a ver, ¿qué nos une también? Y le digo, bueno, hagamos una charla de casas museo. Primero y principal porque me parece una tipología de museo muy atractiva y emotiva para los públicos. Por eso decidimos llamarla el poder simbólico y narrativo de las casas museos. Los museos de la Buenísimo. vida, el poder narrativo y simbólico. Y un poco la charla va a versar, un poco va a transcurrir entre el que tengamos un primer acercamiento, una definición de qué son esas casas museos, museos que salieron de una vivienda, de una morada de alguna personalidad. Esa casa no se hizo, no se construyó para museo, sino que primero la habitaron ciertas Claro, personas o un personaje ilustre, artistas, pintores, escultores, escritores, músicos. Tenemos de todo, una amplia variedad en Córdoba. totalmente. Personajes de la política, gobernadores, Claro, también como en este caso. como en el caso de Villa María, en donde personajes históricos, estoy acordando de la casa del Che Guevara. Entonces, en las distintas tipologías y personas que habitaron, esa casa, que era una morada en donde cada habitación y donde esas salas que tenían eran de una vinculación más íntima de ese personaje, era la vida íntima, se mostraba allí.
esas casas se transformaron en museos, pero no solo en museos, sino en casas museos. Y Totalmente. ahí un poco la simbología, y yo digo, uno cuando entra de visitante en estas casas museo, no entra igual que en un museo de otro tipo de tipología, en un museo de ciencia, en un museo de arte. Entra distinto. Primero y principal porque entramos a una casa. Aunque sea Claro, museo, sigue siendo una casa. Y sus espacios son reconocibles para nosotros los visitantes. Está la casa, el comedor, está la casa, perdón, está el dormitorio, está el comedor, están los baños inclusive que se... O por ejemplo, pensemos cuando visitamos la casa del Che en Altagracia y divino. traspasamos el patio y nos encontramos con esa habitación en donde está el catre, en donde él durmió en ese periodo en donde vivió en Altagracia. Uno llega a esos espacios con una emotividad Sí, distinta, porque uno recuerda o trata de imaginarse cómo vivió ese personaje, esa persona allí, sí, dónde durmió, cómo comió, qué eso eran sus espacios, su sí, patio, que pisó esos suelos. Entonces uno tiene como una aproximación al museo mucho más emotiva. La totalmente. experiencia en el museo termina siendo muy distinta que la que podríamos tener en otro tipo de museos, en donde vamos a lo mejor y leemos más un texto de museo, nos acercamos desde otro lado. Entonces un Seguro. poco va a ser como, mira, Córdoba, en toda la provincia, tenemos como 19 casas museos. Entonces un poco hacer el recorrido en esa simbología. Primero va a ser, vamos a ingresar como con un juego sobre qué sentimos cuando visitamos las casas museo, pero un poco para valorar ese poder narrativo que tiene, porque ahí se conjugan distintas cosas. Un poco la arquitectura del espacio, esa Sí. casa, esa habitación que fue de alguien, un poco su colección, digamos, sus objetos de uso diario, y lo otro es lo que el visitante hace en torno a la experiencia de esa casa. Es como, a ver, hacer un recorte histórico, estar espiando cómo vivía ese personaje en ese espacio. Totalmente, totalmente. No, es increíble cuando yo recuerdo cuando se hizo la inauguración de este espacio, aparte de acompañar e ir muchísima gente, porque la gente acá en Villa María sí valora los espacios culturales. Y te digo, y está en una zona donde respirás cultura porque tenés el teatrino, tenés la medioteca al frente, tenés la tecnoteca atrás, tenés el Leonardo Fabio cruzando, o sea, es un polo de cultura impresionante lo que tenemos acá. Y encima tenemos el paso del tren ahí a metros, con esos antiguos espacios que digo que en algún momento se va a reconstruir. Y que todavía vas y sacas el pasaje del tren, o sea, hasta esa oportunidad seguís teniendo con los trenes que hoy, gracias a Dios, funcionan de maravilla. Ahora, bueno, se está por recuperar de nuevo, ya se empezó con la construcción de lo que es el túnel de los hermanos Seco, ese túnel que hace muchísimos años se cerró por una cuestión de seguridad, pero que hoy ya dentro de poco se va a estar inaugurando. Así que yo creo que Villa María enamora con algo tan importante que son estos espacios y después los gabines. O sea, tenemos tanto para hablar, tanto para decirte, Marce. Y si venís siempre acá a Villa María, seguramente sabes de lo que te estoy hablando. Sí, sí, seguramente. Cuando he ido, he tratado de visitar a estos distintos espacios que me mencionas. ¿Viste? Increíble, increíble. Marce, ¿cuándo vas a estar el viernes entonces? El viernes vamos a reiterar la invitación para los que quieran ir. El viernes vamos a estar a las 18:30 en la Casa Museo Gobernador Amadeo Sabatini, ahí en la calle Mariano Moreno 270. La charla va a ser una hora y media, un poco, pero transitando un poco lo que contamos, ¿no? Un poco desde la experiencia personal de ser visitantes de una casa biográfica, digamos, de una persona. Totalmente. Entonces tratando de sacar estas definiciones, y me quedo, te regalo una frase de una educadora argentina
es de Silvia Alderocchi, que un poco cuando habla de los visitantes de museo, en su libro de visitantes de museo justamente, ella habla como que la gente, las personas que aman visitar museos, entran a las salas buscando algo o alguien que alguna vez fue suyo. Yo digo, cómo se une con la Totalmente. búsqueda personal que tenemos en esas casas museos, en Sí, donde reconocemos espacios, objetos, y sin duda va a la memoria individual y personal de cada uno de los visitantes. A cada uno lo evocará o lo llevará a una persona o a una etapa de su vida también. Son totalmente. muy significativos en ese sentido. Totalmente. Marce, bueno, yo la verdad que lo que quiero es ir a visitarte al Museo Sobremontes, que decime los horarios en los que están abiertos los museos en Córdoba para también a todas aquellas personas que nos están escuchando. Sí, el Museo Sobremonte, cosa que no había dicho al comienzo, si vienen a visitar, es la casa más antigua que tiene Córdoba en su tipología, ¿no? Es de mitad del siglo XVIII, la construyó un español como vivienda y como local de ramos generales, como en su esquina, pero después su nombre lo lleva porque tuvimos 13 años un personaje histórico como el Marqués de Sobremonte que habitó la Divino. casa en el periodo en donde él fue gobernador intendente de la Córdoba del Tucumán, ¿no? Qué lindo. Anterior a su gestión como virrey, ¿no? Todo lo que hizo aquí en Córdoba fue anterior a que lo conozcamos más por la historia nacional, por ser el virrey del Río de la Plata. Pero sin duda para Córdoba esos 13 años trajo muchos adelantos y bueno, por eso es como un poco importante la visita obligada al Museo Histórico de Córdoba, que lo tenemos ahí a una cuadra de la Plaza San Martín, de la Plaza Central. Bien, Los horarios de los museos provinciales es de 10 de la mañana a 7 de la tarde, bien. ¿Y ahí te de podemos martes a encontrar, domingo. Marce? Ya ahí me pueden encontrar a mí, así que totalmente invitados al museo. Divino. De martes a domingo, ¿no? De martes a domingo de 10 a 19 horas. Y si no, nos Bueno, pueden seguir por redes porque estamos haciendo unas actividades en redes también un poco para despertar esto de la reflexión. A los que no pueden, si algo nos enseñó la pandemia es que uno puede seguir acercándose a sus visitantes, no solo en lo presencial, sino en lo virtual. totalmente, pero no es lo mismo ir a vivir esa experiencia de recorrer ese lugar. Así que espero verte muy pronto. Bueno, y mucha suerte en esta charla acá en la ciudad de Villa María. Ojalá muchísima gente pueda asistir y pueda disfrutar de un poco de la historia de este personaje, gran personaje que vivió acá en esta ciudad y también en esa casa tan importante que está acá sobre la avenida Sabatini. Así que muchísimas gracias, Marce, me encantó dialogar con vos y ojalá en algún otro momento podamos seguir charlando, porque cuando hay cultura hay conexión. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted y los espero todos el viernes. Gracias. Chau, chau, Marce. Gracias. Gracias, chao, hasta Chau. luego. Chau, chau.